Las revisiones de glucosa son un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes. Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar todo acerca del automonitoreo. Acompáñame. La diabetes es una enfermedad altamente prevalente en todo el mundo. Desafortunadamente se sabe que el 62% de las personas que hoy están diagnosticadas con diabetes no tienen un buen control de la misma. Esto puede estar ocurriendo por múltiples razones. Estoy convencida que una de esas razones es la falta de educación en diabetes. Por eso es que estoy entregándote este video. Cuando nos vamos volviendo cada vez más expertos en nuestra propia diabetes, logramos entender por qué el automonitoreo, eso que significa revisarse la glucosa en el dedo, resulta ser una pieza clave fundamental en el tratamiento de las personas que viven con diabetes. De hecho, forma parte uno de los 5 pilares que actualmente utilizamos para tratar la diabetes con éxito. Ese no es el objetivo de este video, sin embargo te los voy a mencionar. Uno de los pilares es exactamente, tal como lo adivinaste, la alimentación. El otro es el ejercicio físico, evitar el sedentarismo. El tercer pilar es la educación en diabetes, lo que nos va a ayudar a tener una mejor salud mental y poder lograr que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. El cuarto pilar para el tratamiento de la diabetes es precisamente el automonitoreo y de eso te voy a hablar hoy. Y el quinto pilar, porque sí, te dije 5, es la medicación. Cabe aclarar que no todas las personas van a necesitar utilizar fármacos o medicamentos para tratar su diabetes. Es posible tratarla únicamente con estos 4 primeros pilares que ya te mencioné. Sin embargo, si tú tienes prescrito algún fármaco o tu médico te ha recomendado tomar algún medicamento, no dejes de tomarlo hasta que recibas la indicación. Y bueno, una vez dicho esto, quiero pasar a contarte por qué revisar la glucosa en casa resulta ser parte del tratamiento. No siempre y no todo el tiempo, cuando una persona tiene la glucosa alta, se da cuenta. Muchas personas creen que cuando la glucosa la tienen alta o baja en la sangre, lo que significaría tener menos de 70 miligramos por decilitro o más de 180 miligramos por decilitro, se dan cuenta o lo sienten. Sin embargo, está científicamente comprobado que es altamente posible que las personas con la glucosa alta no presenten algún síntoma. Y esto significaría, si no tienes la costumbre de revisarte la glucosa de manera sistemática, que tú no te enteres, no te des cuenta cuando la glucosa está alta. Te voy a poner un ejemplo. Hace apenas algunos años, las personas tenían la costumbre de revisar su glucosa solamente una vez al mes. De hecho, todavía existen personas que tienen la costumbre de revisarse su glucosa una vez al mes en ayuno y ya. No revisan hemoglobina glucosilada, no revisan lípidos, no revisan otros marcadores en el laboratorio, no revisan su glucosa en casa y tampoco conocen su variabilidad glucémica diaria. Te la voy a contar más adelante. Entonces, obviamente, estas personas que todavía están teniendo esta costumbre, con el paso del tiempo, muy probablemente van a tener complicaciones de la diabetes. Porque aunque cuiden su alimentación y hagan ejercicio, estarían fallando en uno de los pilares del tratamiento de la diabetes, que es el automonitoreo. Hoy sabemos que una de las razones por las que las personas con diabetes llegan a tener complicaciones a largo plazo o en el futuro venidero es precisamente por la variabilidad glucémica, es decir, una glucosa que es ampliamente diferente durante todo el día. Por ejemplo, amanecer con una glucosa cercana al 100, pero después de tomar algún alimento o un alimento principal, alcanzar glucosas por arriba de 180 o más. Esta diferencia de glucosas puede significar con mucha mayor facilidad daño en las pequeñas arterias. Esto significa que no solamente la glucosa alta o permanentemente alta va a causarte complicaciones, sino también esto significa que las glucosas que son variables durante el día, y entre más variables sean estas,
van a causarte complicaciones microvasculares. Es decir, si tú solamente revisas tu glucosa en ayuno al despertar, ocasionalmente como una vez al mes o tal vez una vez a la semana, probablemente no te vas a dar cuenta de qué tan variable es tu glucosa durante el día. Y esto significaría que estarías esforzándote por cuidar tu diabetes sin obtener el resultado que estamos deseando. Entonces, eso puede significar una fuente profunda de frustración. Y dicho sea de paso, esta es la razón por la que mucha gente piensa que la metformina causa efectos adversos o daño a los riñones, por ejemplo. Una persona que se tomó el medicamento, que revisó su glucosa ocasionalmente, pero que solamente hizo eso, a largo plazo probablemente tenga complicaciones. Y entonces el sospechoso y el culpable más cercano sería la metformina. Sin embargo, esta persona podría no estarse dando cuenta que en realidad lo que pasó es que no llevaba a cabo los 5 pilares en el tratamiento de la diabetes, entre ellos el tan importante automonitoreo. Además de esta razón que te acabo de compartir, otra cosa que me parece muy importante que tú sepas es que el automonitoreo puede permitirle también a tu equipo de salud tomar decisiones prácticamente en tiempo real acerca de tu tratamiento. Es decir, si tú, además de revisar tu glucosa, también la registras, es más fácil que durante tu consulta aproveches el tiempo que dispones para revisar estos datos y que el equipo de salud tenga más información y de esta manera puedan corregir tu tratamiento en caso de que no estuviera teniendo éxito. De esta manera estaríamos logrando combatir un lastre en la consulta y en la atención diabetológica hoy en día, por lo menos en México, que es la inercia terapéutica. Es muy común que las personas por años tomen el mismo medicamento y no hagan otra cosa más que eso. ¿Por qué ocurre? Porque ambas partes fallan. El paciente no revisa su glucosa, es decir, no comprueba la efectividad de su tratamiento, y por el otro lado el médico no tiene herramientas ni motivos para modificar el medicamento, quitarlo o sumarle, o incluso apoyarlo de una asesoría nutricional adecuada. Y esto simplemente porque la diabetes, la gran mayoría de las veces, no da síntomas, sobre todo la tipo 2. Y al no haber síntomas y tampoco mirar glucosas, pues parece que todo está bien. Y si todo está bien, ¿por qué cambiar el medicamento? O incluso quitarlo. Entonces ya miras por qué el automonitoreo es una pieza fundamental en el tratamiento de la diabetes y además también en el éxito y efectividad del trabajo en equipo que haces junto con tus profesionales de la salud. Otra razón de mucho peso para que nunca dejes de realizar automonitoreo y si no lo haces, lo empieces a hacer, es que te permite anticiparte a los hechos. Es decir, gracias a las revisiones de glucosa, tú puedes saber si en el futuro vas a tener síntomas o si tu glucosa empieza a bajar, si estás teniendo a lo mejor un estrés crónico o algún proceso infeccioso. Todas esas cosas son capaces de elevar tu glucosa. Si tú miras esta elevación, la detectas, vas a ser capaz de hacer lo necesario para frenar todos estos procesos. Revisar tu glucosa en casa y además hacer tu bitácora también te va a permitir, te va a ayudar muchísimo a saber qué alimentos sí te conviene comer y qué alimentos no te conviene comer. Porque además te cuento un secreto. Nadie sabe qué es lo que más te conviene comer, tanto como tu glucosa. Sí, esa glucosa que tenemos que medir 2 horas después de alimentarnos o de comer. Con este dato tú puedes tener prácticamente en tiempo real la evidencia o la certeza de si ese alimento que acabas de tomar te ayuda a manejar tus niveles de glucosa o de si por el contrario es un alimento que perjudica el metabolismo de tu glucosa. Incluso también puedes llegar a ser capaz, gracias a esta práctica, de identificar cuando tu glucosa sube por situaciones de estrés, te decía, de situaciones infecciosas o de a lo mejor noches de insomnio. Hay muchas variables, ya te contaré luego con más detalle, que pueden modificar, elevar o bajar tus cifras de glucosa y no precisamente solo la comida. Entonces, además de estas razones, también, pues bueno,
está la razón reina, la razón de lujo por la que debemos revisarnos la glucosa en casa, y es precisamente la de lograr que nunca llegues a presentar complicaciones por la diabetes. Una de las barreras que las personas llegan a presentar precisamente para lograr esto del automonitoreo es el costo. Costo versus beneficio, vamos a revisarlo de esa manera. Es decir, ¿cuánto cuesta revisarse la glucosa varias veces al día, todos los días? Ese sería el costo. ¿Y cuál sería el beneficio de hacerlo? En realidad el costo sí es alto porque estamos hablando de tiras reactivas que no son económicas, lancetas que también tienen un costo económico, del glucómetro, de donde vamos a escribir todo, obviamente esa gota de sangre y ese momento de dolor. Sin embargo, si ponemos todo en una balanza, vamos a mirar que el costo no supera el beneficio. Porque el beneficio detrás de esta buena costumbre es precisamente lograr que nunca tengas complicaciones por diabetes. Del tipo que sea, no te las voy a contar porque seguramente ya estás harto de escuchar las complicaciones de la diabetes, pero bueno, eso es lo que quiero que mires, el costo, todo eso que te cuesta revisar tu glucosa nunca jamás va a superar al beneficio que puedes obtener de mantener este buen hábito. Entonces, el momento ideal para revisar tu glucosa, en realidad, puede ser durante todo el día, son varios durante el día. Pero si te tengo que recomendar alguno, yo te diría que el ayuno y 2 horas después de tomar tu alimento principal o el más abundante serían los mejores momentos. Sin embargo, para algunas personas puede ser altamente benéfico también revisarse en ayuno antes de tomar algún alimento y 2 horas después de tomar los 3 alimentos del día. En realidad, la frecuencia y el momento del día lo decides tú, de preferencia en equipo con tus profesionales de la salud que apoyan tu tratamiento, para que puedan saber exactamente cuál es el ritmo que a ti te conviene. Si vas comenzando en este mundo de la diabetes, creo que lo más recomendable sería más veces al día. Y si ya llevas más tiempo de experiencia viviendo con diabetes, estás en control y tus glucosas se parecen entre sí, probablemente puedas espaciar la frecuencia y hacerlo menos. Por fortuna, actualmente existen en el mercado muchas opciones para ayudarte en casa a revisar tu glucosa. Y te hablo de los glucómetros. Tú puedes encontrar una diversidad bárbara en las farmacias de estos aparatitos. Y las diferencias van entre el precio, la durabilidad, la precisión, la facilidad con la que encuentras la tira reactiva, las lancetas, incluso el dispositivo con el que tenemos que autopincharnos, que yo le llamo lancetero. Y precisamente por esa gran variabilidad que existe actualmente en el mercado de las farmacias acerca de los glucómetros, me atreví a prepararte una recomendación que creo que podría facilitarte la decisión a la hora de elegir tu glucómetro. Una de las preguntas que más me hacen es acerca de la precisión de los resultados en los glucómetros. Yo te tengo que decir que actualmente los modelos que existen son altamente precisos. Puedes confiar en ellos. Las variaciones que puedes observar entre tomas y tomas, incluso en el mismo dedo, incluso con la misma gota de sangre, pueden aparecer debido simplemente a que la glucosa es un número dinámico. Sin embargo, estas variaciones son esperadas y no le restan confiabilidad a los glucómetros. Este glucómetro que te presento aquí es el Contour Plus y lo elegí entre todas las opciones que actualmente podemos encontrar en farmacias por 4 facultades que tiene sobre cualquier otra marca. La primera de estas facultades es que la tira reactiva es capaz de darnos una segunda oportunidad. Es decir, cuando nosotros colocamos la tira reactiva y ponemos la sangre, que además, dicho sea de paso, esta tira reactiva en particular acepta una gota de sangre muy chiquita. No necesitamos hacer un gran pinchazo para aquellas personas que le tienen un poquito de miedo a las agujas o que experimentan mucho dolor por neuropatía diabética o por cualquier otra razón. Esta es una buena opción. Entonces, cuando no llegamos a darle la gota de sangre necesaria, que insisto, realmente usa muy poquitita, nos da la oportunidad
de poder exprimir el dedito para obtener una gota más gruesa y entonces recolocar, volver a poner la sangre en la tira y así darnos la medición. Y a mí eso se me hace una gran ventaja porque los glucómetros que no nos permiten eso, pues pueden generar desperdicio de tiras por estos llamados errores cuando no le damos la gota suficiente de sangre. La precisión en los resultados de este glucómetro Contour Plus a mí me parece realmente muy buena. Es de los pocos glucómetros de los que puedes decir que realmente le confías el resultado. Muchas personas me dicen que no usan glucómetro porque les parece que es muy complicado, que hay que configurarlo, que hay que testearlo o incluso calibrarlo, pero realmente eso ya no es necesario. Con este glucómetro y con tantos otros más que puedes encontrar, lo único que se necesita para encenderlo, es decir, desde que tú lo desempacas, es colocar la tira reactiva, vas a escuchar un sonido y listo, ahí ya se encendió tu glucómetro. Y esperar a que la gota de sangre parpadee para entonces poner la muestra y proceder a la lectura. Entonces podemos decir que este glucómetro tiene una alta simplicidad y es muy fácil de usar. Y la última cosa que quiero comentarte acerca de Contour Plus es acerca de su garantía de uso. Muchas personas me preguntan con qué frecuencia se tiene que cambiar el glucómetro y en realidad no existe un dato exacto. Pueden durar mucho tiempo, pero lo más recomendable es cambiarlo cada 3 años y precisamente esta marca de glucómetro nos da una garantía para que en 3 años ellos te manden un nuevo equipo totalmente gratis hasta tu domicilio. Lo único que tienes que hacer para conseguir este beneficio es registrar tu compra y volver a llamar en 3 años para que te hagan la renovación. Ya para terminar, quiero pedirte que consideres un último punto, un último paso en esto del automonitoreo y la realización de bitácoras y registros. Cuando nosotros utilizamos materiales punzocortantes como las lancetas, es muy importante pensar en la persona que va a manipular esos residuos. Entonces, por favor, no las deseches en la basura general. Para desecharlas, tienes que hacer, y esto es un tip que yo te comparto, un contenedor como este. Lo tienes que rotular precisamente para que nadie en casa corra peligro de pincharse. Esto es un bote que lo saqué de unas toallitas húmedas, un bote de plástico grueso, y es aquí donde tú puedes echar tus lancetas, ¿no? Es una tapa, además es una tapa segura, y entonces las lancetas, incluso jeringas o agujas que hayas desechado, todos los objetos que son punzocortantes, ahí los puedes depositar. Y de esta manera vas a lograr que sea totalmente seguro el automonitoreo para ti y para las personas que te rodean. Y además, bueno, ya lo estuvimos platicando a lo largo del video, altamente beneficioso. Yo espero que toda esta información que te compartí en este video realmente te sea de utilidad. Compártesela a las personas que creas que les puede servir. Que no se te olvide que te estoy esperando allá en mi Instagram. Estoy como @diabetólogagdl. Ahí hago en vivos, hago sesiones de preguntas y respuestas con más frecuencia que aquí en YouTube. Te comparto tips, historias, muchas cosas de mi vida cotidiana. Allá te las voy a poder enseñar, así es de que allá te espero. Y bueno, sin más, yo te comparto toda esta información para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video y no te olvides de explorar todos los videos que tengo aquí en mi canal porque hay muchísima información que te va a ser seguramente de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo. Adiós.